¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos iniciando una nueva emisión para hablar de un tema relacionado a lo que pues recientemente se vivió en estas fiestas decembrinas, que pues fue la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, es decir, no solamente de Jesús el hombre, sino de Jesús el Hijo de Dios para la religión católica y también de Jesucristo como ya todo un personaje, un profeta, un salvador, y que a pesar de que ya han pasado pues entre comillas, los 2025 años, por decirlo así, porque a partir de su nacimiento se comenzaron a contar los años, porque si recordamos son antes de Cristo y después de Cristo, cómo su nacimiento marca también la trascendencia de este conteo, cómo a nivel espiritual y cómo a nivel cultural, histórico, tuvo mucho impacto su nacimiento. Por ese motivo vamos a hacer esta reflexión con Heriberto Vega, nuestro querido amigo y colaborador, que ya teníamos ratito sin escucharte. Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz Buenas año. noches. Muchas gracias. Feliz año. Buenas noches. Saludos al auditorio. Pues sí, con gusto de estar acompañándolos otra vez aquí, pues con esta reflexión, ¿no? Justo acerca del nacimiento de Jesús. Así es, Heriberto, nosotros encantados y pues te nomás deja avisar a nuestros amigos que tenemos un libro para regalar hoy para aquellos que se anoten a través de guanatosfm.net y de las redes sociales de Viviendo lo Divino y de Guanatos FM. Es un libro de Pilar Ocampo titulado Reencuentro con la Esencia, el Camino de Guerrero. Repito, Reencuentro con la Esencia, el Camino Guerrero de Pilar Ocampo, de la colección Encuentro de editorial Pax Terracota. Ahí está a su disposición para que se anoten y entonces puedan participar, y también preguntas y comentarios bienvenidos para Heriberto y esta servidora. También a través de las redes sociales de Guanatos FM, de Viviendo lo Divino, y de guanatosfm.net, a través del WhatsApp de Guanatos FM, que es 33 17 21 08 13, 33 17 21 08 13, donde nuestro querido Israel y Rosy nos están apoyando o compartiendo sus mensajes. Así que gracias a todos ustedes por escucharnos y adelante, Heriberto. Bueno, considerar, como ya hemos hecho otras veces, reflexionando con base en la Biblia, ¿verdad? No es cosa de inventar. Obviamente, la Claro. importancia del nacimiento de Jesús, pues tiene un impacto en la fe, ¿no? De las personas, de los grupos, ¿no? De cristianos, sin duda. Y también de los no cristianos, porque pues finalmente estamos en lo que hemos llamado también la era cristiana, ¿verdad? Justo por eso. Pero digamos, yendo con esta invitación que ya el Vaticano II nos hacía de ir a las fuentes, pues es importante hacer esta reflexión sobre cómo entendieron la importancia de Jesús, del nacimiento de Jesús, los primeros cristianos, que son la fuente que nosotros tenemos de nuestra fe. Y para eso, pues nos remitimos a los textos particularmente de los evangelios. Y ahí tenemos un asunto que ya de por sí es muy relevante. Uh-huh. Los evangelios, el evangelio más antiguo, por lo que ya hemos estudiado, pues son textos que no tenemos, pero parece que el que más se acerca es el evangelio de Marcos, que tomó algunas fuentes, ¿no? Y se configuró en lo que conocemos ahora como evangelio de Marcos. Después del evangelio de Marcos, posiblemente fue el evangelio de Mateo, luego el de Lucas y al final el de Juan, ¿no? Curiosamente, en el Evangelio de Marcos, que es el primero, no aparece nada de ningún relato sobre el nacimiento o la infancia de Jesús, nada. Uh-huh. El Evangelio de Marcos inicia directamente presentando, digamos, a Jesús e incluso a Jesús en el sentido de vincularlo primero con San Juan Bautista y luego ya todo lo que tenga que ver con Jesús.
el Evangelio de Marcos comienza así. Capítulo 1, versículo 1 dice: orígenes de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Este es como el título y la síntesis, ¿no? Realmente de todo lo que va a desarrollar, que ahí va a decir qué significa Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Y comienza con la preparación. Y ahí habla un poco de Juan Bautista como el precursor, y luego ya la acción del bautismo de Jesús, que de hecho estamos en el entorno también de la fiesta litúrgica del bautismo de Jesús, que fue este domingo, y, y luego ya todo lo que tiene que ver con la buena noticia y el anuncio del reino. Es decir, lo central para Marcos y para los primeros cristianos eran los relatos sobre la actividad de Jesús adulto, ¿verdad? No se concentraban tanto en el nacimiento ni en la infancia, sino Jesús adulto, ¿verdad? Sí. Pero resulta que el segundo evangelio, hasta donde tenemos noticia, que es el de Mateo, Mateo elabora entonces sí unos relatos más o menos de la infancia de Jesús, con una intención también muy interesante, que es primero hablar de la genealogía de Jesús. Entonces trata de conectar a Jesús un poco en toda la historia de Israel, y comienza, por ejemplo, desde Abraham. Si recordamos alguna vez que hayamos escuchado ese evangelio, que dice: Génesis de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjese que es distinto de cómo inició Marcos, ¿verdad? Marcos decía Mesías, hijo de Dios. Y aquí es Mesías, también coincide, pero dice hijo de David, hijo de Abraham. O sea, hace toda una conexión, esa es la intención de Mateo, hablar de Jesús prácticamente como un nuevo Moisés. ¿Verdad? Con esta, incluso muchas de lo que escribe como relatos de la infancia, que se llaman así, relatos de la infancia, están muy asociados incluso a lo que experimentó Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés tiene que ver con Egipto, ¿verdad? Entonces aquí hace toda la genealogía hasta llegar a David, y luego de David hasta José, ¿verdad? José, esposo de María, es interesante. José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Entonces, y habla ahí de un poco de cuadrar ciertos números, considerando que en la Biblia los números son importantes. Dice Mateo que de Abraham a David fueron 14 generaciones, y de David hasta la deportación 14, y la de deportación de Babilonia al Mesías 14. O sea, el 14 tiene que ver con 7, ¿verdad? El 7 es la perfección, entonces 2 veces perfecto. Entonces va en esta línea, o sea, un poco decir, la vida de Jesús está como en este paralelismo, en esta sincronía, incluso diríamos ahora simetría, ¿verdad? Que está asociado a lo bello, lo bueno, ¿verdad? Que llega a nosotros. En el fondo lo que nos está diciendo es una muy buena noticia que Jesús haya nacido, porque de aquel Dios inaccesible, invisible, lejano, resulta que ahora tenemos una experiencia totalmente cercana, ¿verdad? Es alguien de carne, hueso, que se puede ver. Y cuando habla de Jesús, pues habla del nacimiento, un poco como lo hemos conocido, que habla de Jesús que nace de María, la historia está de José, y esta visita de los magos y luego la huida a Egipto. De esto de la huida a Egipto, pues acuérdense que está ligado también a Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés va a Egipto, cruza allá y luego sale, porque va a Egipto y retorna de Egipto. Y se va a Nazaret, ¿verdad? Que es, por eso es que le llamarán luego el Nazareno. Esta es la manera como Mateo presenta el nacimiento de Jesús, pues dándole importancia para conectarlo con toda la tradición. Eso es un asunto muy importante para esta comunidad que recibe el Evangelio de Mateo. ¿Quién es Jesús? Es alguien que se conecta con nuestra historia. Y segundo, es alguien que nos recuerda a Moisés como el liberador. Por eso esta ida a Egipto, esta salida, este reconocimiento de lo que llamamos magos, aunque, bueno, en magos, aquí se habla más de magos que de reyes, pero en ese sentido de la gente sabia, vamos a decir, de esa época, ¿verdad? Así es. En ese sentido, que eran atentos a las señales, y esos que son atentos a las señales, sean de donde sean, también se encuentran con Jesús. Que eso sería como una llamada de atención de repente para los cristianos, ¿verdad? Que andamos atentos
de repente a cualquier cosa menos a Jesús, ¿verdad? Y luego Sí, decimos, y no lo encuentro, y no lo encuentro. Pues mira, hasta los que no creen se lo encuentran cuando están atentos, cuando descubren las señales, cuando descubren que la presencia de Dios está ese niño, ¿no? Envuelto en pañales, en el pesebre, en esa familia pobre. Que ese es el otro elemento. ¿Cómo nos lo presentan? Como un niño pobre, un niño indefenso, de una familia que no encuentra lugar, ¿no? Y ese no encontrar lugar, pues resulta que puede estar abierta a cualquier lugar. Cualquiera de nosotros podría ser ese lugar, ¿no? Donde nazca. Y esto yo creo que es el sentido también muy fuerte. Y ese que nace es presencia de Dios, ¿no? Ese que está naciendo en nosotros. Este es el relato de Mateo, ¿verdad? sí. Y luego nos vamos como lo relata Lucas, que es un poco posterior, y Lucas hace pues un relato mucho más lúcido, vamos a decir, más vivaz, más que nada, de, de, de Jesús. Y él empieza con un prólogo que es muy interesante porque parece que le escribe a un tal Teófilo. Si entendemos la palabra Teófilo, que es Teo, Filo, hijo de Dios, ¿verdad? Ese Sí, Teófilo es el hijo de Dios, es como cualquiera de los cristianos les está hablando y les dice pues que muchos han intentado hacer alguna exposición ordenada de los hechos y pues él quiere también hacer un escrito y compartírselo a ese Teófilo, ¿verdad? A ese sí. hijo de Dios. Y comienza hablando del nacimiento, fíjate, se va un poco más atrás, porque Lucas habla del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Ujú, Con eso empieza. sí, El anuncio, ¿se acuerdan aquello de Zacarías, el papá de Juan, que entró al templo y que salió mudo y que su esposa estaba embarazada y luego ya cuando la esposa iba a nacer, pues aquel seguía mudo y le preguntaron porque la esposa le quería poner Juan, ¿no? Y entonces decía, pues, ¿cómo que Juan? Si su papá se llama Zacarías, ¿verdad? Pues, ¿de dónde sacas el Juan? Y entonces van y le preguntan a aquel que estaba mudo y se le destraba la lengua y dice Juan, ¿no? Juan es su nombre. Bueno, empieza con este momento del nacimiento de Juan. Luego ahí Lucas habla del anuncio, ¿no? Del nacimiento de Jesús, lo que llamamos la anunciación. Cuando está María, se le aparece el ángel Gabriel, ¿no? Y le anuncia, ¿no? Que ella va a ser la madre de Dios, y entonces le habla esto que conocemos, el Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice, pues no conozco varón, o sea, ¿cómo voy a ser mamá? Y cuando le habla de esta mensaje, digamos, tan fuerte, de el Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Espíritu te cubrirá con su sombra. Por eso el que le va a nacer se llamará consagrado, hijo de Dios, etcétera, ¿no? Y ahí le dice lo de Isabel. Y luego viene la visita o sea, fíjense, el ángel Gabriel visita a María y luego María visita a Isabel, ¿no? Se entera de eso y ahí va en movimiento. Es decir, ese es otro mensaje de Lucas, el movimiento, la presencia de Dios nos pone en movimiento al servicio de quien tiene necesidad, independientemente de las dificultades que puedan haber. Pues María podría haber dicho, pues ya estoy embarazada, ¿a qué voy, verdad? ¿Para qué me arriesgo? Y no, dice que inmediatamente se encaminó y llegó allá. Entonces viene lo que llamamos la visitación a Isabel, y luego viene el nacimiento propiamente de Juan Bautista, y de ahí viene el nacimiento de Jesús, que lo relata Lucas, pues en todo esto que las posadas hemos recreado, ¿verdad? De ir buscando, que no había lugar, que llegan allá y finalmente pues llegan a aquel establo, vamos a decir, ¿no? Donde nace, que podría haber sido cualquier casa, las casas pobres, parece que lo más seguro es que la gente sí tenía por ahí al buey y a la mula, pues porque hacía mucho frío y era una manera de darse calor, ¿verdad? Entonces llega sí. ahí, nace, y luego habla sobre la presentación de Jesús en el templo, que ahí aparecen otros personajes como eh, Ana, que bendice a Jesús y Simeón, ¿verdad? Eh, y luego de esta presentación en el templo, aquel pasaje que vimos recientemente, los que hemos estado pendientes de la liturgia, donde Jesús se pierde, ¿verdad? Que van a Jerusalén
y de regreso se les queda y van a buscarlo. Entonces ese, digamos, niño Jesús, ahí sí sería como un niño, muchacho Jesús, le Sí. dice, ¿se acuerdan que le dice María particularmente? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros, verdad? Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo. Y que la respuesta, pues en realidad es un mensaje muy, a lo mejor no le dijo eso a María, ¿verdad? Pero en el relato sí queda que dice, ¿por qué me buscan, no? ¿No sabían que yo tengo que estar en lo que es de mi padre? Así es. No, y entonces, pues claro, el evangelista dice, pues ellos no comprendieron lo que se había dicho, ¿verdad? Digo, déjate de cuentos y vámonos, y no te vuelvas a quedar, ¿verdad? Pues seguramente como buen papá y mamá, digo, a ver, ya vámonos, deje de andar ahí haciendo sus cuentos, ya después lo podrán haber entendido, ya Jesús llega, se va con ellos, y dice que llega a Nazaret, siguió bajo su autoridad, pero su madre conservaba todo aquello en la memoria. Y dice, finalmente con eso cierra Lucas toda esta parte de la infancia, y Jesús iba adelantando en saber, en madurez y en favor ante Dios y los hombres. Entonces, como vemos, solo 2 de los evangelios nos hablan propiamente de estos relatos que se llaman relatos de la infancia que se incorporaron después. Como digo, la predicación original tenía que ver sobre el Jesús adulto y todas las enseñanzas de Jesús adulto. Ya después estos 2 evangelistas, Mateo y Lucas, lo presentan. Mateo alineándolo un poco en la tradición, ¿no? Particularmente del pueblo de Israel, y Lucas, pues de alguna manera sí vinculándolo, pero no le da tanta fuerza, sino presentándonos a Jesús como aquel que está volcado a hacer la palabra de Dios, la obra de Dios, pero que él mismo es presencia de Dios, y que de su sola presencia lo que se va a mover es que la gente está al servicio, que la gente está atenta, que la gente está al cuidado, ¿no? Que es un poco lo que hacen tanto José y María con Jesús, como la misma María, obviamente al ir con su prima, ¿verdad? A estar atento. Y el mismo José, pues está ahí, presente, ¿verdad? No, no es que José desaparezca, pues hace lo que tiene que hacer. Ahora, el nombre Jesús, que es muy interesante, pues nos habla de algo que ya hemos escuchado muchas veces, es Dios salva, ¿no? Es Dios salva, pues Dios salva, Dios nos cuida, Dios está al pendiente de nosotros. Dicho de otra manera, también sería un poco como Dios nos ama, ¿no? Profundamente. Si ese Dios nos ama, pues quiere decir que está ahí, no en el sentido como de un padre sobreprotector, sino alguien que acompaña y que además es ese cariño que nos hace hacer cosas buenas. Es como lo que pasa con María, ¿no? La visita el ángel, digamos, llega el Espíritu y esa la mueve al servicio. Así es. Esa sería la importancia mayor, o sea, no solo un asunto, digamos, de emoción, sino es de movimiento, más que emoción es movimiento, ¿no? Ujú. Movimiento hacia dónde, hacia el otro. ¿A quién en Al particular? Pues al más servicio. pobre, al servicio. Y particularmente al más pobre, al que está más necesitado. No quiere decir que al otro no habrá que dar servicio, también, pero de manera muy particular a aquel que tiene más necesidad, ¿no? Y a Sí, veces es más difícil acercarse ahí, ¿verdad? sí. Me surgen dos preguntas, Heriberto, sin afán de interrumpirte. Sí. La primera, nombre Manuel. Porque cuando se escuchan o leen las lecturas precisamente de estas fiestas de la Natividad del Señor, se menciona este nombre de Manuel, pero creo que nomás se menciona esa única vez, ¿no? Sí, el Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ujú. Ese es el significado de la palabra. Es decir, Sí, efectivamente, a nosotros ya nos parece como una historia que ya sabemos, pero piensen que en el caso de los judíos, o sea, del sí, pueblo judío, esta idea de Dios se había, digamos, refinado. O sea, Dios era el sí, inaccesible, el innombrable, al que no pues, así se podía es. tener acceso. O sea, esta idea del templo y es que está cerrado, ¿no? Que va teniendo espacios cada vez más privados y el santo de los santos que está cerrado con esta cortina, parecía que era de pelo de camello y donde estaba el arca de la alianza que le Ujú. recordaba aquel pues símbolo, ¿no? Símbolo de las tablas donde estaban las leyes que había escrito Moisés, y ahí estaban guardadas en esa arca de la alianza, pues no entraba cualquiera. O sea, entraba el sacerdote, se decía, una vez al año.
Entonces era como una ruptura, ¿verdad? Como si hubiera una barda, vamos a decir, un límite entre Dios y las personas. Cuando decimos que Jesús es Dios y es hombre verdadero, pues hay una revolución enorme en el pensamiento, en la concepción de Dios, en la religión, y que además con quien se acerca es con los pobres. O sea, no se acerca con el sacerdote, pues con el sacerdote más bien hay pleitos, con los fariseos hay pleitos, con aquellos que se sentían como los que mejor cumplían con la ley. Con esos no es con los que se acerca más, está en el barrio, en el mercado, en las barcas, ¿verdad? En los campos, en los puebluchos, vamos a decirlo así. Pues para nosotros sería como los ranchos, ¿verdad? No eran las Sí, grandes ciudades, pues la gran ciudad era Jerusalén, pero pues nada más iba y venía. No es ajá, que vivía ahí. Su campo de acción era Galilea, particularmente en Nazaret, o sea, en los ranchos. Ahí está. O sea, decir que ahí está Dios significa que todas las barreras se rompieron y que asume nuestra propia realidad, pues significa que es sumamente cercano a nosotros. O sea, más cercano no se podría hacer que hacerse ajá, uno de nosotros. Esa es ujú, la gran fuerza. O sea, y como decían los primeros cristianos, ese Dios con nosotros es fruto del amor, ¿no? Tan grande de Dios, que eso es lo que diría Juan, ¿verdad? Es ujú, amor y fidelidad. O sea, lo que sí, tiene Dios, la grandeza de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios, es el amor y la fidelidad, ¿no? Es alguien sí, que permanece no solo amoroso, sino fiel. Ya sí, sabemos que es una palabra complicada y la verdad, una acción obviamente mucho más poderosa, ¿verdad? sí, Decir un amigo fiel, ¿verdad? Así como cantan los de Toy Story, ¿verdad? Yo ándale, soy tu amigo fiel. sí, Bueno, pues sería, así yo soy soy tu tu amigo amigo fiel, fiel, tal cual, el sí, amigo fiel que está en las buenas, en las malas, ahí está, y amoroso. O sea, amoroso mm, ahí, pues ¿cómo es el amor? El amor es transformador. O sea, cuando alguien se sí, siente enamorado y siente que lo quieren, pues la cosa le cambia. Es como si operara claro, algo mágico, ¿no? Entonces dicen, sí, yo te te quiero, cambia la yo, perspectiva, claro, te quiero mucho y yo sé que tú lo puedes hacer. Así como que vas volando casi, ¿verdad? Aquí vamos sí, en caballo de hacienda, dirían. Pues es claro, eso. Ese es, digamos, el impulso, ese es la fuerza de esta presencia de Dios. Sí, por eso es sencilla y al mismo tiempo tan difícil. O sea, alguien tan humano, complicada, tan humano, sí, tan humano, no podría más que ser Dios, ¿no? Dicho de otra manera. Y es sí. humano, humano. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, aquí sale otra tercera pregunta, pero bueno, la siguiente es precisamente el punto, Heriberto, en el sentido de que Jesús, si recordamos algunas lecturas en la Biblia, dice, cita en los evangelios, Moisés les dijo, pero yo les digo, y se notaba pues que él venía a revolucionar muchas de las leyes que los hebreos en ese momento, el pueblo hebreo tenía de la concepción de Dios. Tú lo acabas de decir hace escasos minutos, de que era el Dios innombrable, el Dios inalcanzable, el Dios castigador, el Dios vengativo, etcétera, 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 que conocimos en el Antiguo Testamento. Y resulta que ahora Jesús nos habla de amor, de servicio hasta al otro. Entonces, como que decimos, bueno, y luego, o sea, ¿qué pasa aquí? Y luego también se acerca a los indefensos, a los pobres, a los enfermos, a los que no valen nada, perdón por la expresión, no es porque yo lo diga, sino porque el concepto que se tenía en ese momento socialmente, los que eran menospreciados. Entonces te quedas pensando mucho en eso y pues era un mensaje muy fuerte que venía a hablar de Jesús en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Jesús rescata también desde el Antiguo Testamento algunas de las expresiones de Dios, digamos, más tiernas. O sea, Sí, cuando de Yahvé, ¿no? Se habla de yo soy como una madre que se inclina hacia ti, ¿verdad? Que te tengo en mi regazo y ujú, te quiero, te protejo, te llevo de la mano.
Así Sí. como un niño, ¿verdad? Como una madre no olvida a su hijo, pues yo tampoco te olvidaré. O sea, aunque había toda esta imagen del Dios justiciero, el Dios de los ejércitos, el Elohim, todo ese asunto, Jesús rescata las imágenes, digamos, más amorosas, más maternas incluso de Dios, que están también en los profetas, ¿no? Particularmente Isaías, algunos otros de ellos, y esas es las que le da fuerza, ¿no? Ujú. Jesús en ese sentido, digamos, como si esa es la revolución, ¿verdad? Le quita Sí, toda esa apropiación, primero, la propiedad que de alguna manera pudo haber hecho el pueblo judío de Dios. O sea, como decir, no es solo. Ya en el libro de Jonás, un poco por ahí venía toda esta ruptura para decir, Dios se brinca las barreras, no es propiedad de nadie, ¿no? La primera. Y Jesús sí. también va a revolucionar, decir que es distinto de como se lo imaginan, ¿ya? Y ese ser distinto como lo imaginan es lo que también llamamos de alguna manera como ser santo. O sea, ser santo en el fondo es ser diferente, ¿no? Es pensar de manera diferente, actuar de manera diferente, comprometerse de manera diferente. Ese es como lo interesante, que se diferencia de las concepciones, de la manera, como Ujú. se, en el fondo los seres humanos a veces tenemos la tendencia de querer hacer a Dios más bien a nuestra imagen y semejanza, y Sí, no, lo humanizamos. y no reconocer que en realidad nosotros somos a imagen y semejanza de Él, de tal manera que teníamos que estar abiertos, ¿no? O sea, cómo Dios nos va configurando, cómo Dios va actuando en mi vida, cómo el Espíritu, no el Padre, el Hijo, el Espíritu, nos van transformando, cómo nos meten y nos dejamos meter en la danza, ¿no? De la Trinidad, ¿no? En esta Sí, idea más cristiana, en la danza, en el danza amorosa, vamos a decir, que nos envuelve a todos y que nos compromete. O sea, metidos ahí es que podemos hacer efectivo esto de somos hijos y hermanos. Si ujú, no, nada de hijos y hermanos ni nada. O sea, por eso entramos en grandes contradicciones. Pues somos la mayoría cristianos, pero tenemos tantas diferencias económicas, pues no políticas puede haber, pero económicas, ¿verdad? En el sentido de por qué unos comen de más y otros no comen nada. ¿Por qué exacto, unos tienen tantas extensión de territorio? Está bien, lo compraron, pero a costa de que alguien no sí, tenga nada, a costa de que haya gente que tenga que dormir en los puentes, que tenga que vivir en la calle, de niños ujú, que tengan que meterse a las alcantarillas para poder más o menos sobrevivir, ¿no? sí, Sabemos, ¿no? Que hay esos como espacios, pues algo no está funcionando bien, porque si y luego decimos, pues es lo que Dios quiere, sí, pero también nosotros ahí participamos, ¿verdad? Que no claro, hemos acabado de creérnosla, que no hemos hecho este mundo bajo esa lógica de Dios me ama y nos ama, o sea, no es sí, mi Dios personal y yo aquí, Dios conmigo, no. O nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿eh? Este es el ujú, asunto, o sea, o el barco se hunde completito o todos la libran, todos exacto, la libramos, es así. sí, Y sí, este acercarse, este nacer tan pobre, tan humilde, tan marginal, pues abre la posibilidad de que cualquiera quepa. O sea, así es, en ese espacio marginal, pobre, excluido, cualquiera puede acercarse, basta que quiera ir, ¿no? pues sí, Claro, sí, sí, pero métete a una zona residencial si quieres, ¿verdad? Tan exclusiva, pues ni te abren siquiera. O sea, no, esos espacios ni se cerrados, asoman, pues no nació ahí, no nació en el palacio de Herodes, no nació en Jerusalén, ni siquiera en el templo de Jerusalén, en Nazaret, lejos, en la orilla, en el margen, ahí, donde cualquiera puede ir. De ahí la sí, universalidad, ¿no? Si la universalidad se da en la pobreza, ujú, tal sí. Sí, sí, y, o sea, el hecho que eligiera esa condición para poder, pues, darnos el ejemplo de que siendo tan pequeño hizo algo tan grande y nos dejó un mensaje que trasciende fronteras, creencias, los años, el tiempo, la historia. O sea, te deja pensando mucho. Entonces, sí, sí te quedas pues pensando en ese sentido y pues sí, o sea,
se tiene que pensar en eso, o sea, en su nacimiento, o sea, ¿para qué Claro, nació? ¿Para qué vino a este mundo? claro. Digamos que puede ser que haya sido así, puede ser que no haya sido así. Puede que es un relato que se construye años después, pero tiene esa misión de decirnos, ¿verdad? Ahí en el más pobre, en el marginado, fíjense, era el más pobre, el que no le dan lugar, el que se acomoda pues ahí en el establo, ¿verdad? El que tiene que Sí, emigrar, o sea, es este asunto de Egipto y es el migrante. sí, sí, es migración. Entonces, ese que tiene que emigrar, pues no porque tiene ganas de irse, sino porque tiene que salvar su vida. O sea, acuérdense que era un poco en este contexto de Herodes que está celoso y que quiere matar a los niños menores de 2 años, ¿verdad? Que es una tragedia enorme. Y Sí, entonces esa migración, ¿verdad? Tal cual, una migración forzada, pues la tenemos ahora. O sea, es como decirte, ¿quieres encontrar a Jesús? Pues ve al margen. ¿Quieres encontrarte con Jesús? Pues ve al migrante, ¿no? Como la presencia de Jesús. mm, Mira al que está en la calle, al que no tiene de comer, el que nadie le abre la puerta. Ahí está Jesús. Ahí está. O sea, ni siquiera tenemos que hacer como mucho esfuerzo, lamentablemente, ¿verdad? Ojalá tuviéramos que hacer tanto esfuerzo para encontrar a alguien marginado, pobre, así con es. hambre. Pues basta salir a cualquier casi A rincón cualquier de parte. parte de nuestras ciudades y ahí lo Sí, vamos a encontrar. Entonces, cierto. pues el llamado es muy fuerte. O sea, ¿cuál es la importancia? Pues que estemos dispuestos a comprometernos para que este mundo sea realmente como Dios lo quiere, con Es esta idea cierto. del reino de Dios, ¿verdad? Del Sí, reino o sí, reinado de Dios, pues es eso, que todos nos sintamos realmente a gusto de estar viviendo esta vida, que nos sintamos con la dignidad del trato, ¿verdad? Que todos estamos deseando tener. Y claro, pues yo deseo que me traten con dignidad, pues ¿qué hago? Pues trato con dignidad a los demás. sí, Yo dar el deseo que ejemplo. haya justicia conmigo, pues soy justo con los demás. Yo deseo que en necesidad alguien me tienda la mano, pues yo le tiendo la mano al que esté en necesidad. O sea, todo este asunto del cuidado, vamos a decir, pues este cuidado incluso de José y María, pues es como este cuidado de todos los papás con los bebés, ¿verdad? Con los niños, Ujú. y particularmente con el que sea más pobre. Es Sí, ahí, ¿verdad? Es ahí como esa fuerza. En el fondo es eh, diríamos, una experiencia de encarnación, ¿verdad? Es la sí, encarnación. Encarnar el mensaje en nuestra vida social concreta, en claro. los compromisos de cuidarnos, cuidar a los demás, cuidar el mundo, hacerlo un Sí, entorno amable, ¿no? Cariñoso, que beneficia a nuestra generación y a las generaciones que vienen. Y sí, no que sea como al revés, ¿verdad? Que le estamos heredando claro. ahí una serie de problemones que, pobrecillos, ya No, luego a ver cómo le van a hacer, ¿ah? exacto. Fíjate que esto que dices, Heriberto, no quiero dejarlo ir sin hacer una reflexión de que el hecho de que nos digamos cristianos, seguidores de Cristo, admiradores de Cristo en la faceta ya sea religiosa, histórica o como lo veamos, sí nos deja pensando en algo lo que tú mencionas, el hecho de decir, o sea, si yo me considero un seguidor de Cristo de la manera que sea, o admirado del mensaje o del legado que dejó, pues esto me trae una gran responsabilidad, como dices tú, de seguir, de llevar a cabo este mensaje que él deja. Y que desde el nacimiento, pues ahora sí nos da el ejemplo, como la condición en la que nace y cómo se desarrolló a lo largo de su breve vida de 33 años. Entonces, pues ahora sí, como dices tú, hacer vida este Ujú. mensaje y esta realidad. De esta manera sí podremos ser llamados verdaderamente cristianos desde la perspectiva que sea, porque sí fue muy contundente lo que acabas de decir. Claro, y ahí el Evangelio de Juan, que no hemos hablado nada de Juan, pero bueno, Juan nos lleva en otra dirección, pues no habla exactamente del nacimiento de Jesús, pero hace una reflexión sobre la presencia de Jesús en eso que hemos llamado el prólogo. Y lo hace de una manera, digamos,
aparentemente poética, pero con una densidad, digamos, lo que llamamos teológica importante. Bueno, algo que decir, fíjense que en esta idea del Espíritu, en Lucas, que el Espíritu cubrirá con su sombra a María, hace alusión al Espíritu de la creación, ¿eh? Entonces lo que nos está hablando es de una segunda creación. Entonces esta segunda creación de Jesús, pues es también siempre una nueva oportunidad. Es como, a ver, podemos volver a empezar, porque luego a veces uno se recicla, ¿no? No puede cambiar nada, todo está mal, ¿qué le vamos a hacer? Hay segundas oportunidades y terceras Sí, oportunidades y cuartas oportunidades. O sea, cuando habla de segunda creación, es Dios está presente creando siempre, recreándonos siempre, siempre y cuando estemos como María, pues dispuestos. ¿Ah? Si yo me cierro, pues no hay nada, pero si me abro, si estoy dispuesto, pues claro que puede actuar el Espíritu. Bueno, eso solo va a decir porque Juan de alguna manera lo va a recalcar cuando dice al principio ya existía la palabra, ¿no? Y la ajá, palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios. A veces lo traducen sí, como verbo, ¿no? Ella al principio se dirigía a Dios. Mediante ella, la palabra, existió todo. Sin ella no existió cosa alguna de lo que existe. Ella contenía vida, y la vida era la luz del hombre. Esa luz sí, brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la ha apagado. Y dice, apareció un hombre enviado por parte de Dios, su nombre era Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, de modo que por él todos llegasen a creer. No era él la luz, vino solo para dar testimonio de la luz. Era ella la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre llegando a este mundo. En el mundo estaba, y ahí ya está hablando de Jesús, ¿verdad? En el mundo estaba, ujú, y aunque el mundo existió mediante ella, el mundo no la reconoció. Vino a ujú, su casa, pero los suyos no la acogieron. En cambio, cuantos la han aceptado, a cuantos la han aceptado, los ha hecho capaces de hacerse hijos de Dios. A esos que mantienen adhesión a su persona, los que no han nacido de mera sangre derramada, ni por mero designio de una carne, ni por mero designio de un varón, sino que han nacido de Dios. O sea, fíjate, lo que estoy diciendo es, finalmente, no es casualidad sí, nuestra vida. O ¿no? sea, al aceptar esta luz, esta palabra que es Jesús, pues nos conectamos, o sea, nos abrimos a todo este proyecto, digamos, de Dios, ¿no? De nosotros. Y ahí es donde por eso habría que dejar siempre actuar al Espíritu, que es lo que hace Jesús y lo que hace María, finalmente, la primera, ¿no? Que deja actuar el Espíritu y nos da luz a Jesús, y Jesús que está abierto al Espíritu todo el Así. tiempo para poder avanzar. Por eso lo dice, así es que la palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y su gloria es esa, el amor y la fidelidad, como dice aquí, la gloria que un hijo único recibe de su padre, Ujú, plenitud de amor y lealtad, de amor y fidelidad. Esa es la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios es, como dice también, lo dijo Monseñor Romero, es el pobre. El pobre y es ese amor y fidelidad. Dios no abandona. ¿No? No, parece que está abandonado, pero no lo abandona, está ahí presente y de alguna manera moviendo para que nosotros sigamos esa acción creadora, recreadora, o ujú. sea, ¿cómo recrear nuestra ciudad? O sea, tenemos que recrear, volver a crear nuestra ciudad, no como un entorno inseguro, sino cómo la hacemos segura, cómo recuperamos los espacios públicos, cómo le hacemos para no estarnos peleando a cada rato en el tráfico, porque pasó adelante, porque pues, vamos haciendo las cosas que son necesarias. ¿Cómo le hacemos para atender todo este drama de los desaparecidos, desaparecidas? O sea, ¿cómo nos Ándale, cuidamos? Tenemos que sí, recrear nuestra ciudad, tenemos que recrear nuestro ambiente, tenemos que recrear los espacios seguros para todos. sí. Bien, y pues aquí creo que surgirían dos puntos. Uno que tú decías, pues si Jesús está en el desamparado, en el pobre, en el débil o desvalido, pues ayudarlo en la medida de lo posible, pero esto no significa uno de dos, que le dejemos la responsabilidad al gobierno, porque todos hacemos esta solidaridad, esta comunidad,
Y la otra, que en la medida de lo posible, porque a lo mejor no tenemos tanto, pero si determinamos unirnos con un grupo de amigos y ayudar a cierto grupo de personas, por ejemplo, Heriberto trabaja con migrantes, o si determinamos juntarnos para ayudar a niños de la calle, a personas enfermas, etcétera, o adultos mayores, desvalidos, etcétera. O sea, lo poquito que tú creas que hagas vale mucho y se junta con lo que otras personas hacen. Pero el chiste es que lo hagas de corazón, porque si lo haces para lucirte y decir, mira qué bueno soy, o qué buena persona o qué bien lo hago, pues ahí ya no se cuenta tanto. Entonces también pues sí hay que tenerlo presente, y no al grado también de que si sigues este mensaje de Jesús, que te aboques tanto a otros que te olvides de ti mismo o de tu familia, que eso a veces ha pasado. Entonces, para Claro. tenerlo presente. Y sobre todo que sí, como un poco como tú lo decías, en el sentido de colectivo. Sí. O sea, no es solamente porque también sería eso, mi acción individual. Pues es muy poco porque Sí. los cambios son muy fuertes. Hay que hacer cambios más grandes. Por eso necesitamos colectividad, necesitamos Claro. unirnos, convocar, organizarnos en colectivos para poder atender. Es lo que Hacemos pasa, más. nosotros estamos con la migración y estamos en colectivo, pues muchas de las organizaciones que trabajamos con personas migrantes. Así Pues es. en ese sentido, no es como yo lo hago mejor o no, 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 eso no funcionaría. No, yo todo lo puedo, ¿no? Sería lo contrario, y tampoco Sí. individualmente, pues ese es como el que se avienta solito contra la torre, pues no le va a funcionar, ¿verdad? No, No, ¿verdad? es colectivo, o sea, el asunto comunitario cristiano original, pues es lo más fuerte. Nosotros hemos avanzado a un cierto individualismo, donde incluso hablamos de como del granito de arena, pero realmente el granito de arena, aunque la metáfora es bonita, pues no sirve porque los cambios y los problemas son tan grandes que se requiere una cosa mucho más estructural. O sea, sí Claro, también ir pensando, qué bueno que hagamos cosas individuales, está bien, o sea, no se les quita, pero sumarse a colectivos, sumarse a grupos, a claro. causas, la que les Sí, late sí, sí. el cuidado de los perros, pues adelante, les late el cuidado de las plantas, pues adelante, el de las personas mayores, de los niños de la calle, migrantes, los Que que sean. sea. Sí, sí, sí. Lo que sea. Y Heriberto, estoy viendo que el reloj ya nos está torturando, porque ya se acerca casi la hora, pero quisiera hacerte dos planteamientos. Sí. Este, uno, ¿en qué momento ese Jesús de Nazaret, se convierte en Cristo, o sea, Jesucristo? O sea, ¿en qué momento o por qué sucede esto? Porque también hablas de su humanidad, que es otra parte muy importante de resaltar, porque era muy Ujú. humano. Y eso no le resta su divinidad ni su legado. Y la otra, que sería, porque ya tengo aquí varios comentarios que ahorita los vamos a dejar para el final, para que no se me desesperen, síganos saludando. Ahorita Israel Trejo nos ha estado compartiendo, muchísimas gracias, mensajes suyos. Aquí también están llegando por las redes sociales. El otro sería, ¿cómo es desde tu perspectiva histórica? ¿Cómo es que Jesucristo ha impactado tanto que su nacimiento marca un antes y un después en la historia? ¿Cómo es que aún así a 2025 años de este nacimiento, y digo entre comillas 2025 porque por ahí se dice que hay un cierto error, no sé de cuánto tiempo, que no Ujú. es exacta la fecha, pero bueno, vamos a decir que son 2025 años, pues seguimos conmemorando religiosamente, y a lo mejor quizás no seamos tan creyentes, pero seguimos conmemorando su nacimiento y también su muerte y su resurrección. Pero bueno, ahorita nos estamos abocando al nacimiento. Entonces, no sé si gustas, primero pasamos a la de Jesucristo y Sí. después a la trascendencia de su nacimiento
a través del tiempo y la historia. En términos, digamos, teológicos, hablamos del Jesús histórico, ¿no? Uh-huh. Que es este periodo de nacimiento hasta la muerte de Jesús, Jesús Sí, histórico, y hablamos también del Cristo de la fe, ¿no? Que esto se da a partir de la muerte de Jesús y de la resurrección particularmente, de toda esta experiencia tan fuerte que tienen los primeros cristianos de que Jesús está vivo, que un poco como lo dice Marcos, ¿no? ¿Te acuerdas aquel centurión que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios? sí. Este es básicamente el testimonio, ¿verdad? Y esa es la experiencia fuerte, que verdaderamente ese humano, tan humano, que incluso murió en la cruz, es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, esa experiencia de resurrección es la que lleva a hablar del Cristo, propiamente, el Cristo de la fe. Entonces, es una distinción teológica que se hace pues para saber. Uno es el Jesús histórico del que en el fondo sabemos poco, porque en realidad pues los evangelios nos dan como pedacitos, no son textos históricos, no es un biógrafo que se puso en la medida como lo hacemos ahora a poner cada día, ¿verdad? Con su diario de campo, pues no. Jesús Uh-huh. mismo no escribió nada, pues, salvo el día que escribió en el dedo, que dicen que escribió en el dedo, ¿no? En el suelo, con el dedo en el suelo cuando acusaban a la mujer, pero no hay nada escrito de él, sino que escribieron de él. Primero fue una tradición oral y luego escribieron. Uh-huh. Entonces, este Cristo de la fe, pues es posterior a la muerte de Jesús y particularmente con la experiencia de la resurrección, es que se le reconoce como Dios verdadero y luego lo definirán como Dios y hombre verdadero. No es que una cosa anulara a la otra, sino verdadero hombre, verdadero Dios, ¿verdad? Así es. Pero en la vida ordinaria, en la vida que él tuvo, pues era ese Jesús histórico, hombre, el que conocieron todos, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la primera. La importancia de Jesús, pues particularmente se va, y del cristianismo propiamente, que los cristianos hablarán de Cristo tal cual, de ahí viene lo de cristianos, la nomenclatura de cristianos viene porque ellos ya no utilizan la palabra propiamente Jesús, sino Jesús el Cristo, ¿verdad? O Señor Kyrios, y ahí viene el Christus, como el ungido. Ese parteaguas se va a dar cuando los cristianos se vuelven la religión oficial del Imperio Romano. Pero esto va a ser incluso posterior, prácticamente hasta el año 380. O sea, prácticamente 4 siglos después, ¿no? Pues 380, ya estamos llegando al 400, ¿verdad? Prácticamente 4 siglos después del momento histórico de Jesús. Por eso es que tuvieron que hacer el cálculo, ¿no? Porque ya estaban en el 380, bueno, ahora decimos 380, pero estaban en el año que estaban, y de ahí tuvieron que hacer el cálculo para decir entonces cuándo nació. Y de ahí entonces es que marcaron esa fecha como la del nacimiento de Jesús, aunque parece que sí hubo un error entre si fueron 4 o 5 años, pero bueno, ahí está. Sí. Y ahí, a partir de volverse la religión oficial del Imperio Romano, es que entonces se asume esto que llamamos la era cristiana. Entonces empieza a dividir entre antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Y de ahí toda la medición que tenemos hasta la fecha. O sea, tenemos 2025 o 2030 años, si quieres, con esa medición. Bueno, no con esa medición, porque eso empezó hacia el año siglo IV. Entonces Sí. tenemos prácticamente 16 siglos con esta medición, de esta manera, con este Sí. parteaguas. Pero en los Uh-huh. primeros cristianos, pues no, seguían la nomenclatura que tenían tanto del pueblo judío como de los romanos, que también tenían su propia nomenclatura. Pero es hasta este siglo IV que entonces se hace este ajuste, ¿verdad? Y entonces Uh-huh. empieza a contar todo ya de otra manera. Los primeros cristianos sí podrían haber llevado un poco esa cuenta, pero pues no tenía mayor alcance que el mundo de los cristianos. Ya Claro. cuando se vuelve más amplio, pues es a partir del Imperio Romano, que pues prácticamente el Imperio Romano dominaba toda la cuenca del Mediterráneo en el momento en que el Uh-huh. cristianismo está ahí presente. Entonces por eso Así. es que se expandió, ¿no? Tanto. Sí. Y bueno, pues ahí de alguna manera ya nos respondiste las dos. Déjame rapidísimo leer mensajes de nuestros amigos. Marcos Antonio Contreras González, gracias por el tema.
Rodrigo Sánchez, saludos para Heriberto y esta servidora desde la Ciudad de México. Gracias. José Manuel Cruz, saludos de la colonia americana, aquí escuchando el tema de hoy y participa por el libro. Gracias, José Manuel, sí estás participando, gracias. Ramiro Cruz, saludos para Viviendo lo Divino desde la colonia Morelos, la primera vez que nos escucha y esperamos que sea la primera de muchas. Amalia Gómez, un gusto escuchar el programa, saludos a su invitado, excelente tema, muchísimas gracias, ¿no? Y todo un conocedor, así que con el lujo de contar con todo esto que nos comparte. Y entender mejor, pues ese es el objetivo, entender por qué conmemoramos la Navidad, que es la Natividad de Jesucristo, que esto es bastante importante. Gabriel Escobedo de Ciudad Guzmán dice, buenas noches, participa por el libro. Participas, Gaby, muchas gracias. Cristina Salazar de Puerto Vallarta, saludos, muy interesante tema, saludos a Heriberto. Octavio Acosta de Zapopan, buenas noches, participa por el libro, claro que sí, Octavio, participas. Lolita Hernández de Salamanca, muy buen programa, primera vez que nos escucha y esperamos que también, como ya mencionamos, no sea la última, sino ya de aquí todos los miércoles nos escuche de 9 a 10 de la noche. Y Elena Escamilla de Tlaquepaque se apunta para el libro, muchísimas gracias, Elena, también participas. Y bueno, Heriberto, ya en estos minutitos que nos quedan, algo que se nos esté escapando sobre la trascendencia, importancia del nacimiento de Jesucristo, de lo que ya hemos mencionado, para hacer pues un cierre o conclusión de tema. Bueno, pues diríamos que en el fondo lo que está buscando, digamos, lo que nos muestra es la vida. O sea, la vida que hay que cuidar, que hay que cultivar y que hay que hacer florecer. Hay vidas que parecen muerte y hay personas que su vida también es muy lastimada. Por eso este cuidado de la vida, pues es extendido al pobre, al marginado, al que sufre, que es donde está más amenazada, digamos, esta plenitud de vida, ¿no? De quienes ya están. Igual también cuidar los niños, cuidar a los ancianos, cuidar al más marginado, al que menos es atendido, con esta fuerza del espíritu, ¿no? Es un poco el impulso, ¿no? De María, ya decíamos, el impulso de José, que también en sueños se le aparece, y es el impulso del mismo Jesús, ¿no? Que con esta unción del espíritu se lanza con ganas, es capaz de, ahora sí como decimos, partirse y partírsela, ¿verdad? Así Entonces, es. justo ahí estaría como la invitación, esa es la invitación de la Navidad. Jesús, Dios, está con nosotros, dispuesto a llevarnos al compromiso y a hacer este mundo más amable, ¿verdad? Este mundo más a la manera como Dios lo quiere, y ahí tenemos un gran compromiso. Es un compromiso de vida, finalmente. Es correcto. Así es, y hacerlo vida, porque podemos decirnos cristianos, podemos decirnos católicos, pero no hacer vida nada de esto. E irnos, perdón por las palabras, espero que no sean duras, pero quedarnos con el cumplimiento, pero no seguir precisamente el mensaje que el propio Cristo Jesús o Jesucristo nos deja. Entonces, pues una importante responsabilidad de vida para nuestro crecimiento personal y sobre todo lo que Heriberto mencionaba, que es muy importante, no en solitario, sino en comunidad. Por eso precisamente los grupos religiosos católicos se reúnen en comunidad una vez por semana o varias veces dependiendo de las actividades que se realicen precisamente para esto. Pues esa sería también la aportación de esta servidora. Y pues te agradecemos, Heriberto, precisamente por esta reflexión que nos compartiste y pues esperando que quede sembrada en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, saludos a todas las personas del auditorio. Gracias, Heriberto, saludos a ti y a tu familia. Y mencionamos que el libro que estamos regalando esta noche se lo lleva Octavio Acosta de Zapopan. Octavio Acosta de Zapopan
te estás llevando ya el libro que estamos regalando esta noche, que es Reencuentro con la Esencia del Camino Guerrero, de la colección Encuentro de Editorial Pax Terracota. Así que por favor, para que lo recojas, te pedimos amablemente que primero te pongas en contacto con nuestro amigo Israel Trejo al 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, para que puedas coordinar la recolección de tu regalo. Tienes desde mañana jueves hasta el próximo miércoles en el transcurso del día para recogerlo con identificación, si eres tan amable, en Fermín Riestra 1275 en la Colonia Moderna, pero te pedimos primero coordinar la misma, horario y día, con Israel Trejo, a quien agradecemos, a Rosy también, muchas gracias por el apoyo y las facilidades para esta transmisión, y gracias a ti, Heriberto, por compartirnos este mensaje que la verdad nos deja pensando, nos deja comprometidos y nos impulsa a mejorar nuestra vida. Si tenemos propósitos de año, pues estamos ahora sí que a tiempo con esta motivación que nos compartes de este mensaje, de este legado de Jesús, de Jesucristo. Y gracias a todos, a todas y a todos ustedes que nos vieron y escucharon, ya sea en vivo en esta emisión de Viviendo lo Divino o a través de los podcasts que quedan en redes sociales, y en YouTube y en iVoox, en todo el mundo. Muchísimas gracias. También su amiga y servidora Karina Rivera se despide. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos y vemos en otra emisión de Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.